dar la bienvenida y pues a la universidad, a esta actividad de la Fundación FASE, con concejales que están interesados en conocer más y en formarse sobre la familia, ¿no? Coincide en un momento en el que la universidad también nos hemos planteado este curso. Es una universidad joven porque tenemos solo 3 años y medio de existencia como universidad, aunque 50 como centro adscrito de la Complutense, o sea que la tradición universitaria ha sido amplia en el área de educación sobre todo, después en el área de periodismo, derecho, empresa, psicología, y ahora vamos a empezar con enfermería y fisioterapia. Y Gloria, por ejemplo, es una de las pioneras del impulso de educación, psicología. Entonces, este año también hemos decidido impulsar las ciencias para la familia. Vamos a crear un instituto que no sé qué nombre acabará teniendo, porque cuando muchos opinan no se sabe en qué queda aquello, ¿no? Entonces hay gente que le gusta ciencias de, ciencias para, persona, familia, sociedad, entonces bueno, me da igual. Entonces, yo lo único que hemos intentado este año es ver el interés real entre los profesores por la investigación sobre la familia y hemos descubierto que ha sido estupendo. Entonces, compartiendo con Alberto y con algunos más de la Fundación, pues esta actividad pues podemos desarrollarla en el tiempo, porque aquí confluyen muchos elementos interesantes, ¿no? Es decir, a ustedes les puede ser muy útil tener datos jurídicos sobre la familia, sobre la propia institución, o el impacto de determinadas políticas, fiscales, civiles, etcétera, impacto económico de las políticas sobre familia, las empresas familiares, qué consecuencias, etcétera. Aspectos psicológicos, educativos, sociológicos. También compartimos con otros países datos sociológicos sobre sobre la ingeniería social que se está llevando a cabo en todo el mundo, porque es una ingeniería social evidente, en la que las pautas están muy claras. Normalmente se detecta un problema, ese problema se engorda y se diseña un material para resolver ese problema engordado que destroza la institución. Y siempre ha sido así. Al menos desde que yo tengo uso de razón, que ya hace algún año, ¿no? Entonces dices, pues, como siempre ha sido así, lo ves venir, y lo ves venir en todos los países, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues estar al tanto de tener datos y tener formación puede ser muy, muy interesante, ¿no? Bueno, y la segunda idea que quería compartir simplemente es que, a ver, este es de los temas por los que vale la pena dejarse la piel, ¿no? Hay una frase de Borges muy bonita que dice solo los caballeros pelean las causas perdidas porque las demás se defienden solas, ¿no? Entonces, ¿eso es una causa perdida? Pues con más motivo, ¿no? Con más motivo para pelearla, pues las demás se defienden solas, ¿no? Entonces, esta es de las que deja calado en una sociedad, de la que deja calado en la historia, de las que en conciencia daremos cuenta la historia de lo que hemos hecho. Es decir, daremos cuenta, pero ustedes no se daban cuenta de... Es decir, yo a mis hijos les suelo decir tengo hijos de entre los 10 y los 22 años, les digo, mira, hijos míos, a vosotros os va a tocar no pagar la deuda de este país, porque no ha nacido todavía la generación que la va a pagar, o sea que no os preocupéis que vosotros todavía no la pagaréis, ¿no? Pero sí renombrar las cosas, o sea, os va a tocar un proceso de renombrar cosas que mi generación ha destrozado. Es decir, pues hemos destrozado nombres, y uno es la familia, otro es el amor, otro es la vida. Hemos destrozado muchos nombres, ¿no? Entonces ese proceso de resignificación les va a tocar a esta generación, ¿no? Y por tanto a la mayoría de ustedes, pues por sus responsabilidades, pues dices, bueno, pues son temas en los que hay que formarse y sobre todo no hay que ponerse de perfil, ¿no? Bueno. Yo no quiero decir más porque creo que ya he dicho bastante o demasiado. Para lo que me tocaba simplemente de dar la bienvenida, y entonces pues ahora Alberto contará un poquito de la dinámica y le agradecemos a Jaime el que siempre que la universidad o quien sea le pide que venga, viene, y con una disposición maravillosa, y pues que esta es tu casa, Jaime. Yo creo que todos los años vienes alguna vez, o sea, por una cosa o por otra te liamos, ¿no? Así que simplemente eso, que bienvenidos, que pasen una jornada, un coloquio estupendo,
y que esperamos pues tener capacidad para convocar otros por una cierta continuidad, pues una vez al trimestre o lo que sea, sobre temas relacionados con las políticas familiares. Muchas gracias. Soy Alberto San Juan, soy el presidente de la Red de Municipios por la Familia y director de familia de la Fundación FASE. Es la mesa de trabajo sobre las estrategias municipales de familia. Todos conocéis o de alguna manera habéis oído lo que es la red de Municipios por la Familia, pero antes de nada quería dar las gracias a la Universidad Villanueva por darnos su acogida. Estar hoy aquí es un auténtico lujo, es una universidad puntera y que nos ceda una sala y que podamos estar aquí es maravilloso. La Fundación FASE, que es una fundación pues que tiene más de 50 años y que se dedica a familia, sociedad y educación. Es una fundación maravillosa en la que yo estoy llevando el área de familia. Y la red de municipios de familia, que es de lo que os quiero hablar más intensamente, que es la que hace estas mesas. Allá por el año 2005, Narciso de Foxá, que está aquí, pues me dio la oportunidad de ser concejal. Para mí fue algo maravilloso. Fue fantástico ser concejal de mi pueblo. Yo soy de Majadahonda y Narciso pues me dio la oportunidad y me dijo que si quería ser concejal de sanidad y de familia. Yo venía de la empresa privada, para mí ser concejal era una maravilla, pero yo no sabía nada de familia y menos aún de sanidad, ¿no? Bueno, pues claro, yo dije que sí, juré mi cargo allí solemnemente y tal, y bueno, pues ya eres concejal. Ya eres concejal de sanidad y eres concejal de familia. Ser concejal tiene una responsabilidad inmensa, porque eres el político más cercano a tus vecinos. Cuando un vecino tiene un problema, donde va es al alcalde o al concejal. Y si el alcalde lo tiene duro, si el vecino va al alcalde y lo tiene duro, y dice, vete a hablar con el concejal, ¿no? Y nos lo manda, ¿no? Y la responsabilidad es inmensa. Por eso creo que es muy importante la formación de los concejales. Claro, yo llevaba 2 áreas. En el 2006 llevaba sanidad. Sanidad Majadahonda, pues os podéis imaginar la importancia con el Hospital Puerta de Hierro. Importantísimo. Claro, yo ni soy médico ni había visto una aguja en mi vida, pero gracias a José Antonio. José Antonio era director general del Hospital Puerta de Hierro. Era el que llevaba la gestión, director general de gestión del Puerta de Hierro. Y fue el que me fue ayudando, el que me fue contando, el que me fue diciendo. Y bueno, pues la verdad es que hicimos una buena labor y aprendí muchísimo. Fui incluso patrono del Instituto de Investigación del Puerta. Fantástico, la verdad es que me acogió y le estoy eternamente agradecido. Y luego en temas de familia, pues dijimos, oye, yo me sentía muy solo. La verdad es que decía, bueno, ¿qué hacemos en temas de familia? La verdad es que o dependes del técnico y te fías del técnico o te formas. Entonces, pues hablé con otros compañeros, concejales también, y decidimos crear lo que hoy es la Red de Municipios por la Familia. Hablé con Ángel Juárez, que en aquel momento era concejal de Servicios Sociales en Leganés. Hablé con Alberto, que también era concejal en Fuenlabrada. Con Ana Dávila, que es la actual consejera de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. Y entre los 4 montamos lo que era la Red de Municipios por la Familia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué buscaba la Red de Municipios por la Familia? Pues que los concejales los concejales en el área de familia tuvieran una formación exquisita. Exquisita porque yo estoy convencido que el área fundamental de un ayuntamiento es el área de familia. Importantísimo porque es donde de verdad necesitan ayudar a las personas, dentro de la familia. ¿Urbanismo es importante? Efectivamente, pero es transversal con familia. ¿Hacienda es importante? Sí, pero desde el punto de vista de la familia. Bueno, pues nos pusimos en marcha, Ángel, Alberto, Ana y yo, y bueno, pues empezamos a crear la red. La red consistía en crear mesas de trabajo parecidas a la de hoy, donde un político y una parte académica
explicaran a los concejales asuntos importantes en temas de familia. Por ejemplo, Beatriz Elorriaga fue miembro de la mesa, de una de las mesas que hemos celebrado en la red. ¿Por qué? Porque era una persona que tenía mucha experiencia en temas de familia y venía a explicar a los concejales que teníamos menos experiencia qué hacer en familia. Vino muchos políticos, por ejemplo, Carlos Izquierdo, cuando era consejero de la Comunidad de Madrid, y nos explicaba cuáles eran los recursos más importantes que tienen las familias y que los concejales debéis conocer. Es decir, ¿cómo no vais a conocer la red de centros de menores de la Comunidad de Madrid? Importantísimo. Entonces teníamos, por un lado, mesas con la parte política y mesas que intervenían en la parte académica. En la parte académica lo que buscábamos era que las universidades o académicos que tuvieran estudios importantes en el área de familia nos lo contaran. Queríamos que los concejales fuésemos las personas mejor informadas y mejor formadas en el área de familia. Teníamos acuerdos con la Universidad de Villanueva, con la Universidad Francisco de Vitoria, que hemos hecho muchas mesas, con Comillas, con el CEU, con todas las grandes universidades, donde nos explicaban esos estudios, esos análisis. Ha habido análisis fantásticos como temas de adopción o temas de acogimiento. Ha habido mesas importantísimas. Bueno, pues íbamos celebrando esas mesas mensualmente. Iba creciendo, la red iba creciendo cada vez más y llegamos a tener pues alrededor de 60 municipios, que representaba el 70% de la población de la Comunidad de Madrid. Eso daba mucha fuerza a la hora de sentarnos con entidades, pues para poder desarrollar políticas de familia que fuesen adecuadas, o para poder sentarnos con el consejero y explicarle las necesidades de tal. O ese grupo de concejales, que ya éramos 50, 60 concejales. Hay temas muy importantes dentro de la comunidad, como es el acogimiento, que se debe resolver. Por ejemplo, ¿es bueno que los niños estén dentro de los centros de protección? Bueno, pues lo ideal es que no estén dentro de los centros de protección, sino que estén en familias de acogida. Hombre, Silvia Almaña es una persona muy querida por mí, que es la persona que me sustituyó como director general. Bueno, continúo. Si la red de municipios aglutina a muchos concejales y se explica, Belén Cabello es la persona que yo conozco que más ha trabajado por las familias de acogida, por el acogimiento en la Comunidad de Madrid. Es decir, todos los concejales tienen que saber qué es un acogimiento y tienen que manejarlo de una manera fluida, de conocerlo. Pero Belén Cabello no puede ir por todos los municipios explicando lo que es el acogimiento, pero sí se puede crear una jornada específica de acogimiento con todos los municipios. En definitiva, deciros que la red de municipios por la familia es una herramienta para dar servicio a los concejales, para formar a los concejales y para estar en el vértice de la información de temas de familia. Es una sociedad que es cambiante, que es dinámica, que está en constante evolución, y los concejales tenéis la obligación y tenéis el compromiso moral de estar al día. Las mesas se celebran una vez al mes. No son largas, tienen un horario de inicio y horario de finalización, entre hora y media, pero creo que es absolutamente necesaria esa formación. Es gratuito, no hay los concejales no tienen que abonar nada, no tienen que pagar nada, y es mucha la información que se recibe. Por lo tanto, yo les recomiendo que se inscriban, que vengan con la frecuencia que quieran, pero sí que sean responsables o conscientes de esa importancia que tiene la formación. Y como lo importante hoy no es yo, sino nuestro querido amigo Jaime Mayor Oreja, que tiene una experiencia tanto política como de familia inmensa, pues yo creo que le vamos a dar un fortísimo aplauso y le vamos a dar la palabra para que nos cuente lo que él convenga. Es el honor de escuchar mis introducciones, mis palabras, mis
reflexiones sobre la familia. Claro, yo no soy ni un concejal, ni tengo una experiencia local como muchos de vosotros tenéis, entonces yo voy a hacer un planteamiento, digamos, de contexto, de lo que está sucediendo para hablar de la familia, porque al final hemos venido a hablar de la familia. Entonces, después de agradecer la invitación, quiero decir que yo voy a tratar de contextualizar el debate en el que está la familia, porque es lo primero que tenemos que entender y comprender. Fundamentalmente tenemos que entender que Occidente, en general, yo diría que en cada una de las naciones de una forma distinta, pero estamos viviendo una transición, un tránsito. Occidente vive un tránsito. Porque la historia es cíclica. Inauguramos algunos casi el final de las guerras, pero ya han transcurrido 80, 90 años. Con lo cual lo lógico es que estemos en el final de una etapa. Es imposible profetizar, pronosticar lo que va a pasar, pero sí podemos entender y comprender que estemos en el final de una etapa de Occidente, no del final de Occidente, no, pero en el final de una etapa de Occidente, simplemente recordando que la historia es cíclica. Entonces, vivimos un esfuerzo enfrente de nosotros que se convierte en el primer problema que tenemos, es que algunos quieren esencialmente reemplazar, sustituir y destruir un orden social, lo decía el rector, la ingeniería social, y sustituirlo no por otro orden social, sino por un implacable desorden social. Ese es el problema entre los problemas. No es esencialmente el más incómodo, no, el más incómodo es el IPC, es el índice de precios, es la inflación, son los impuestos. Pero el problema entre los problemas es que algunos están tratando, o muchos, o bastantes, de destruir un orden social y fundamentalmente introducir un desorden social. Eso es lo que tenemos que entender. Y en España, el tránsito, esta transición se acelera. Y en 2 años solo tenemos leyes no de gobierno, sino leyes para cambiar los cimientos de nuestra sociedad, como en ningún país del Occidente. La concentración de leyes, tratando de reemplazar una sociedad por otra, es probablemente inaudita. O sea que perdemos la dimensión. Perdemos la dimensión del volumen de leyes que en 2 años España ha vivido con un silencio de una manera dramática, o lo califico de dramático. Pues bien, en la familia, la ley encargada de ese nuevo desorden social es la Ley de Diversidad Familiar, que no conocemos todavía, porque se ha aparcado en el final de la legislatura por el anticipo de elecciones generales. Por no tener dudas que la Ley de Diversidad Familiar es el elemento básico, a través de ese supuesto concepto de diversidad, difícilmente atacable por ello, pero trata de sustituir, reemplazar lo que significa el concepto de la familia tradicional, como la ley de la ampliación del aborto es para destruir la cultura de la vida, la eutanasia es para destruir también el sentido de la vida, la ley trans, la ley de bienestar animal son leyes que están fundamentalmente hechas para cambiar el concepto de la dignidad de la persona humana. Porque no tenemos un gobierno que gobierna, tenemos un gobierno que protagoniza un proceso. No nos gobierna una coalición, nos ha gobernado un proceso. Un proceso que es un tránsito de una España determinada por la violencia durante 50 años, hemos vivido no amenazados determinados, y ahora hace falta en ese tránsito que haya una mentira, que se haga ley, que se haga norma. Y exactamente ese es el contexto en el que vivimos y en la que tenemos que hablar de la familia. Entonces, lo primero que tenemos que decir y saber decir es que la familia es la institución de la verdad por excelencia. Yo soy mucho más verdad a las 7 de la tarde ayer, rodeado de hijos y de nietos. Por cierto, en el currículo que me han puesto lo más importante es que soy abuelo de 10 nietos, que no lo pone en ningún sitio, y para mí ha sido lo más importante, y sobre todo es un currículum de 4 líneas, con lo cual agradezco infinitamente
para que no me recuerden los errores que he cometido en los carros en los que he estado. Pero dicho lo cual, ¿dónde yo soy más verdad? ¿Hoy dando la charla a vosotros o ayer a las 7 de la tarde en mi casa? Bueno, yo trataré hoy de aparecer mejor de lo que soy. Pero donde soy de verdad lo que soy, somos de verdad lo que somos en nuestras casas. Nosotros no podemos disimular. Y tu mujer te conoce y tus hijos te conocen. Tus nietos no te conocen todavía, pero en cualquier caso, lo que es evidente es que somos de verdad lo que somos en la familia. Por eso, si hay una crisis de la verdad, la familia está en crisis. Porque si la verdad fundamentalmente es perseguida obsesivamente por algunos, los que están tratando de llevar adelante un proyecto de ingeniería social, es decir, de transformación de conciencias, entre los nuestros, lo que se produce es un fenómeno curioso en el que la comodidad reemplaza la verdad. Es decir, lo que nosotros, los nuestros, no digo los adversarios tienen la obsesión, desde la vendetta, desde la venganza, de transformar las instituciones, incluso la persona, ¿no? Pero entre los nuestros, dentro de nosotros, la comodidad muchas veces reemplaza la verdad. Es decir, se huye de la verdad como de la peste. No quieren escuchar malas noticias, solo si quieren escuchar buenas noticias. Y entonces, como la verdad es reemplazada por la comodidad, a veces no hay capacidad de respuesta a esos proyectos de ingeniería social que se transforman en el principal problema que tenemos que hacer frente todos los días en la sociedad de hoy y singularmente en España, porque aquí vimos, como antes he dicho, aceleradamente esta situación. Entonces, eso hace que nuestra civilización sea una civilización muchas veces de fin de semana. Es decir, nosotros lo único que nos importa es que el fin de semana esté presente en nuestras vidas. En este cambio de jerarquía de valores, la comodidad impulsa a que nosotros a veces huyamos de la verdad como de la peste, que pasemos del prestigio de la verdad al rencor de la misma, unos por obsesión, enfermedad y otros por comodidad. Y ese es el problema entre los problemas que tenemos, que es una cuestión de actitud personal. Bueno, dicho esto como introducción respecto de lo que es la familia, la institución de la verdad por excelencia, y está en crisis porque lo que ha entrado en crisis es el concepto de la verdad, la familia es todo lo contrario menos la expresión de la perfección. Es la expresión de la verdad, pero no de la perfección. Es decir, ninguno tenemos familias perfectas, sino más bien imperfectas, limitadas, como nosotros mismos, ¿no? Entonces, muchas veces, lo que tenemos que entender es que, como la crisis está en la persona, la institución que sufre más esa crisis de la persona es la familia, porque es la institución más próxima a la persona. Y también tenemos que saber decir que la solución estará en la persona y en la institución más próxima de la persona, que es la familia. La solución está en la actitud personal que tenemos que tener en esta civilización para hacer frente al futuro, cuando esta transición de un modo u otro culmine. Por eso, si esa es la solución, cuando hablemos de familia, políticas familiares, lo primero que tenemos que saber es decir, pero ¿de qué familia estamos hablando? ¿De la familia de la ley de diversidad familiar? ¿O de la familia tradicional? Y esa es la primera diferenciación. Hoy he leído ayer el decreto ley que se llama BUS o Omnibus, en donde ha anunciado ayer el gobierno que se van a movilizar 9.000 millones de euros para defender la familia. Y que vienen a ser algo así como la sustitución o el reemplazo de esa ley de diversidad familiar que pretenden anticipar con estas medidas. Entonces yo digo, bueno, entonces quieren apoyar con 9.000 millones y al mismo tiempo destruir la familia por la ley de diversidad familiar. Entonces quiero decir que los apoyos económicos y financieros son siempre importantes, como no, una familia numerosa como no van a ser importantes, pero no es la esencia
La esencia, lo que os tenéis que preguntar es qué familia queréis defender vosotros. Y entonces aquí sucede que hay que encontrar un cierto equilibrio. Yo no tengo ninguna duda, es decir, yo defiendo la familia tradicional. Bueno, y luego evidentemente si se divorcian, se separan un padre y una madre, eso es familia. Lo que pasa es que está de alguna manera limitada, está fundamentalmente desestructurada, pero sigue siendo familia, obviamente. Lo que pasa es que cuando ya hay otro tipo de familias, pues eso ya es otra cosa. Es decir, pues no puedo tener la misma consideración de familia que la que yo tengo de familia tradicional. Entonces, el dinero no es lo más importante. Lo importante es que en cada ayuntamiento diga, bueno, ¿yo qué tipo de familia voy a defender? ¿Dónde voy a poner el acento? Y eso también, eso exige una reflexión para buscar un equilibrio. Es decir, yo siempre digo que los que tenemos fe tenemos que saber encontrar un equilibrio entre que no hay que imponer la fe y no hay que esconder la fe. Como concepto. Es decir, yo no puedo imponer mi fe, pero yo no puedo esconderla. Y entonces ese equilibrio, por ejemplo, en la vida pública española y europea se ha perdido. Porque no solamente no hemos querido imponer la fe, es que la hemos escondido. Y cuando tú escondes la fe, cuando tú escondes tus conceptos principales, pierdes la batalla cultural. Entonces, no hay que esconder que tu familia es la tradicional. Ahora, lo que no puedes tampoco es que despreciar del todo que hay otras organizaciones, pero tú tienes que saber acentuar. Tú tienes que saber colocar el acento, el énfasis, para que tu concepto de familia sea el que esté acentuado correctamente. Entonces las políticas de familia tienen que apoyar la familia tradicional. Ahora, es evidente que a lo mejor hay otro tipo de familias, parejas de homosexuales, que dicen nosotros también somos familias. Como hay 18, todavía no sé cuáles son el resto. Pero en cualquier caso, pero hay que al menos acentuar y buscar ese equilibrio y que a ti siempre te identifiquen como la persona que defiende pues la familia tradicional, que es que la que de alguna manera quieren en general destruir, reemplazar y sustituir. Pero yo creo que ese concepto es básico para de alguna manera en cada ayuntamiento, donde uno tiene que pensar cuánto dinero va a dedicar a la familia, sino qué tipo de familia quiere potenciar. Esa es la primera gran pregunta. No cuánto dinero, cuántos medios materiales, que tendréis que dar todos los que podáis y más, sino qué tipo de familia quiero yo para la siguiente generación. Es una cuestión de acentos, es una cuestión de saber colocar el acento en el punto correcto de la palabra. Bueno, yo no tengo muchas más cosas que decir. Como introducción, estoy a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacerme. He querido contextualizar la crisis que vivimos, cómo se expresa en el ámbito de la familia y me opino algunas consideraciones de futuro que sin duda en vuestras políticas tendréis que tener muy, muy presente. Así que muchísimas gracias a todos. Tenemos ahora un turno de preguntas y ¿quién rompe el hielo? Pues mira, Ángel Juárez. Don Jaime. Muy buenos días, don Jaime. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Sabemos la agenda tan apretada y la cantidad de compromisos que usted tiene. Desde luego es un honor tenerle hoy aquí. Ha sido y sigue siendo un referente para muchos de nosotros. Y yo quería, como concejal que he sido y como admirador de la política, a pesar de que hoy en día está en tan baja estima, para usted, ¿cuáles son las consideraciones o los criterios necesarios para que una persona se pueda dedicar a la política? Esto es un cambio total de tercio, ¿eh? Pero te lo contesto encantado. Bueno, por ejemplo, en mi caso, yo entré en la política con 26 años, desde la inconsciencia. Pero por razones obvias, el año
77 yo había terminado mi carrera de ingeniero agrónomo. Yo soy ingeniero agrónomo, aunque no os parezca, pero soy ingeniero agrónomo. Y luego hice mi carrera de Derecho, estaba haciendo mi carrera de Derecho. Y en aquel momento comenzaba la transición democrática española. Año 77. Yo tenía 26 años y estaba en Madrid preparando en ese momento mi tercer curso de Derecho. Bien. Entonces se me ocurrió ir a casa de un tío mío, Marcelino Oreja, porque su hijo acababa de hacer la primera comunión. Y estaban haciendo las listas de la UCD de Guipúzcoa. Y entonces, en aquel cóctel, yo en aquel momento reconozco mi pasión por la transición. Yo quería que la transición, y creo que ha sido de los mejores episodios de la política española. Y entonces yo en ese momento escuché una invitación que me hicieron dos ministros que estaban allí, Marcelino Oreja, José Lladó, y me dijeron: oye, Jaime, eran las 9 de la noche, te pedimos que acércate a San Sebastián, porque nadie quiere hacer una candidatura de la UCD de Guipúzcoa. Y yo esa noche cogí el coche y me fui a San Sebastián. Vivían mis padres, por supuesto, en San Sebastián. Y traté de hacer una candidatura. Pero no pudo ser, porque la gente tenía miedo de ser del Centro Democrático, de la Unión de Centro Democrático. Hicimos una chapuza, yo tuve que superar muchas tensiones, porque la gente no quería acercarse y yo quería acercar a la UCD convencido que si no íbamos a fracasar. No les convencí, hicimos una candidatura demócratas independientes vascos y evidentemente sacamos 15.000 votos. En toda Guipúzcoa no hubo ningún escaño y fue la única provincia española en la que no hubo candidatura de la UCD. Pero aquel verano me pidieron que yo hiciese la UCD de Guipúzcoa y no se atrevía nadie. Y yo por inconsciencia acepté, porque tenía 26 años. Porque todas las personas que tenían algo que perder no querían estar en la política. A partir de ese momento, pues prácticamente empieza toda mi actividad. Pero claro, cada uno tiene una vida que suele ser excepción, ¿no? Es singular. A mí hoy me costaría estar en la política. A mí me costaría estar en la política. A mí me impulsó la transición, me impulsó que para mí yo entendía como un país, como yo decía, tan idílico, como era ya un nido de odio y de rencor, y creía y creo siempre que valía la pena hacer un proyecto distinto en la historia de España. Entonces, yo creo que en política tienes que tener una convicción. El que la tenga y crea que lo puede hacer en un partido, que lo haga. No es fácil hoy. No hay reconocimiento social. Nosotros algunos lo pasamos muy mal unos años, pero al menos tenéis un reconocimiento social de otros españoles, ¿no? Pero no es fácil. Ahora bien, yo creo que por eso los que se dedican a la política son admirables hoy, porque no tienen ni siquiera en muchas ocasiones un reconocimiento social mínimo. Pero bueno, insisto y reitero, esa es una pregunta que tiene que hacerse cada cual. Yo no he animado a mis hijos a dedicarse a la política. No ha querido ninguno, pero no les hubiese animado. Yo. Me ha parecido demasiado complicado mi trayectoria. Hombre, es verdad que yo viví los años negros, los años de plomo, cuando ETA decidió matar a los miembros de la UCD. Y mataron al número 2 mío, mataron al número 3 de mi candidatura. Y a mí me salvó la providencia. Pero quiero decir que eso es una vida dura en ese terreno. Yo feliz de haberlo llevado adelante y sobre todo de estar vivo hoy. Lo lógico es que yo no hubiese estado aquí hoy o hablándoos a vosotros. No en los años 90, 96, no, en los años 80, que fueron auténticos años de persecución, inicialmente de todo lo que era militar, policía, guardia civil, todo lo que fuese proximidad con el régimen anterior, pero en un momento determinado, UCD es el objetivo que decidieron. Había que castigar al partido del gobierno de España, ¿no? Buenos días, don Jaime, y la verdad que es un placer escucharle. Yo la verdad que me gustaría saber cuál es su opinión
sobre la definición de familia, ¿no? Quizá el gran error, ¿no?, está en que todavía no sabemos definir lo que es la familia, ¿no? Y por eso entramos en estas discusiones sobre si un tipo u otro de familia es más familia o menos familia, ¿no? Yo creo que hay que definir la familia como desde el punto de vista individual, ¿no?, de lo que necesita la persona, como ha dicho, para poder desarrollarse. No tanto de aquellas personas que forman parte de lo que consideremos familia para su satisfacción, sino lo que realmente necesita un niño para llegar a la edad adulta, o lo que necesita una persona para un acompañamiento a lo largo de toda su vida como ser social que somos. ¿Cómo ve la posibilidad, ¿no?, de definir realmente, de que lleguemos a entender lo que es una familia y que por tanto sean realmente las políticas puedan estar a favor de la realidad de lo que es la familia? Bueno, tú has hecho alguna definición, pero a mí me cuesta mucho definir siempre en dos palabras una institución tan importante como la familia, ¿no? Me costó mucho tiempo definir el terrorismo y no lo sabría definir bien exactamente su significa, pero yo te diría que la familia es amor, es hogar, es cariño, es esfuerzo. Es la única institución en la que educas y te educan. Eres profesor y alumno. Es una institución en la que realmente tú puedes sacar lo mejor de ti mismo y los demás pueden sacar lo mejor de ellos mismos respecto de ti. Es decir, cuando a mí me dicen, no, es que tienen que ser familias que sean más autoritarias, más liberales, es que eso al final de tus años nunca sabes si has sido demasiado autoritario o demasiado liberal. Ahora, lo que sí he conseguido que en casa quieran ir mis hijos y que en casa haya 3 o 4 reglas. Yo soy de la Real Sociedad, no he conseguido que mis nietos sean de la Real Sociedad. Alguno dice, son del Atleti de Madrid para mi escarnio, pero porque el yerno siempre es esa rama venenosa que se introduce en las familias. Pero es evidente que eso no es lo importante. Lo importante es, con sencillez, el amor y el cariño, el hogar que hay. Es como el matrimonio. El matrimonio dice, ¿pero qué es el matrimonio? Y yo siempre digo, el matrimonio, nos damos cuenta muchos años después, es la expresión no del cloroformo, del aguantoformo, que es otra cosa. Pero el aguantoformo consciente. Es decir, hay algunos días que tú tienes que aguantar a tu mujer y hay otros días que tu mujer te tiene que aguantar a ti, pero no lo haces porque te has puesto un producto para no entender el esfuerzo que está unido al matrimonio. No, tú eres consciente y hay días que tú estás insoportable o hay días que está insoportable tu mujer. Normalmente más veces está insoportable tu mujer que yo, pero dicho lo cual porque sí tienen más capacidad de riña permanente, les gusta reñir al marido por concepto y por naturaleza. Pero quiero decir, pues el matrimonio es, yo diría, esfuerzo. Y en la familia, oye, amor, básicamente. Bueno, don Jaime, muchísimas gracias por este ratito, que lo estamos disfrutando muchísimo. Yo quería preguntarle, por concretar, yo acabo de llegar, estoy recién llegada a la política, estoy en el grupo municipal de Vox en Fuenlabrada, junto con Isabel, y entonces me encuentro que, claro, que estamos en un momento en el que, como ha dicho usted, la familia está en crisis y, por tanto, podemos afirmar que el individuo, que la persona está en crisis, porque si la familia está en crisis, todo se desmonta a nivel sociedad. Entonces, nos encontramos con familias muy líquidas que no se definen, entonces, si la familia no es nada, no podemos definir a la familia, como estaba pidiendo antes un poco Ana también esa definición, y por tanto, para entender por dónde empezamos, ¿me podría dar ejemplos de políticas concretas que no solo se basen en lo económico, de apoyo a la familia? Pues no soy concejal y no me atrevo a decir lo que tenéis que hacer, pero lo que yo pienso que, y vuelvo a reiterar, no se trata de hacer un listado de ayudas materiales a la familia, sino que hay que ir a la base del tipo de familia que tú quieres para Fuenlabrada. Y tienes que encontrar medidas para prestigiar ese tipo de familia.
Es lo que dice el Código de Conductas Ejemplares y potenciarlas. De la misma manera que estamos en plena semana gay, pues ¿por qué no se hace una semana de la familia en Fuenlabrada? ¿Y por qué no premiáis a 3 o 4 familias de reconocido prestigio y estabilidad en la ciudad? ¿Por qué no ponéis el acento en lo que significa el premio, el estímulo a las buenas familias? Pero, oye, si me invitas a hacer la candidatura la próxima vez, estoy contigo en eso. Pero yo creo que no quedaros simplemente en cómo bonificar el transporte o en cómo reducir un tipo de impuestos. Eso lo hacen todo el mundo. No, tenéis que pensar algo más. ¿Qué tipo de familia quiero yo para el futuro de Fuenlabrada? Y no avergonzarte uno de defender esa familia, sin que haya una persecución hacia otro tipo de familias. Ese equilibrio que antes hemos dicho, es decir, saber poner los acentos, pero que te hagan identificable, ¿eh? Es decir, que sepan claramente el tipo de familia que tú defiendes. Pero tú es evidente que además tampoco significa, por supuesto que no persigues, pero que tampoco, si hay posibilidad también, porque no tienes que cerrar las ayudas a todas, pero pues tampoco no tienes por qué hacerlo, ¿no? Pero es como, igual que el matrimonio es una cosa, otras uniones son otras cosas. Todos quieren decir que es lo mismo, no es lo mismo. Entonces tú lo que tienes que hacer es saber diferenciar, acentuar lo que significa el tipo de familia que tú apoyas y no esconderte, es decir, no esconder esa idea, es decir, que todo el mundo sepa, esta persona defiende este tipo de familia. Buenos días, don Jaime. Bueno, yo quería preguntarle, porque usted hablaba de los ciclos, ¿no? Y Europa está cambiando de ciclo. Ahora se renombran las denominaciones tradicionales, o que históricamente, como la familia, se renombra absolutamente todo. ¿Usted cree que esto es reversible, o que ya estamos en un punto de no retorno donde ya no va a cambiar, no va a volver a cómo era esto antaño, sino que en adelante todo va a ser más difícil? En mi opinión, va a ser más difícil, porque este cambio de ciclo o esta reversión que hemos hecho de lo tradicional es negativo para la sociedad, es negativo para el individuo y es negativo para la familia. Muchas gracias. Ahora, todo será diferente. Aunque yo tengo un concepto, digamos, de la familia tradicional, mi familia no es la misma que mis abuelos. Es decir, yo no insultaba a mi abuelo jamás, y mis nietos, cada 10 minutos hay casi un insulto en la consideración al abuelo. Es decir, porque antes la distancia de un abuelo con un nieto era infinita. Era una mezcla de respeto reverencial o de miedo reverencial, porque si no sus hijos, es decir, mi madre, me hubiese dado una bofetada si hubiese dado una mala contestación a mi abuelo. Hoy tú ya sabes que la proximidad hace que la confianza aumente, y a veces, como tú no eres padre, ni un abuelo jamás es padre, es otra cosa, pero al mismo tiempo también a veces tienes que soportar algunas cosas que te dicen que fundamentalmente jamás yo se lo hubiese dicho a mi abuelo. Todo es diferente, pero al mismo tiempo las bases tienen que ser las mismas. Yo creo que Europa transita a la nada hoy. Está transitando a la nada. Europa tuvo una oportunidad histórica cuando cayó el muro de Berlín, a finales de los 80, en hacer una Europa de principios, de fundamentos cristianos. Acordaros la negociación de la redacción del prólogo de la Constitución, donde únicamente se pretendía introducir el concepto las raíces cristianas de Europa. Y especialmente Valéry Giscard d'Estaing se cargó ese esfuerzo. Curiosamente, en Francia y en Holanda la Constitución Europea fracasó. Pero ya lo que hubo fue una falta de ambición de hacer una Europa de valores. Y nos refugiamos en el ámbito económico, que es lo que suele suceder cuando no buscamos la cohesión en los valores. Eso hace que hoy en Europa haya múltiples Europas. Múltiples.
están los de países del Visegrado, y está Holanda, y Gran Bretaña se ha ido de Europa, y Francia está en donde está, que no sé en dónde está, y España estamos donde estamos. Es decir, transitamos a la nada, y por si se nos hubiese olvidado, tenemos una guerra, fruto del instinto de un personaje cruel, en ese sentido, que intuyó la debilidad de Occidente y de Europa y nos ha colocado una guerra para recordarnos lo que sucede. Por eso, de esa evolución va a ser importantísima para Europa. Entonces, yo creo que algún traumatismo vamos a vivir. Cuando se transita a la nada, hay un momento que te pegas contra un muro. No lo profetizo, ni me atrevo a pronosticarlo, pero lo lógico es que haya un cierto traumatismo. No digo que haya otra guerra, pero, es decir, esto que se está imponiendo, hoy hay una moda dominante, es evidente, pero es una moda dominante que no va a resolver ningún problema, sino que nos va a llevar un poco más a la nada. Ahora, ¿qué va a pasar después de la nada? Pues, hombre, espero que la civilización no desaparezca de Occidente ni de Europa, que es la que está más en riesgo, que no seamos como lo que pasó con la civilización cristiana en Irak o en Siria, que al final, por no entender y comprender la importancia del significado del cristianismo y de los valores, bueno, arrasó otra cultura y están donde están. Pero qué duda cabe que no me atrevo a profetizar. Ahora bien, los que tengamos claros determinadas cosas, aunque seamos minoría, tenemos la obligación de defenderlo. Ya lo dijo el Papa Benedicto, una minoría creativa. Entonces no me atrevo, como decía el rector, simplemente que somos abogados de causas perdidas, pero como si lo fuésemos. Pero como tenemos convicción, una minoría creativa puede hacer más de lo que pensamos, especialmente cuando un cierto traumatismo llegue a nuestra sociedad europea. Y entonces no quiero ni ser ni optimista ni pesimista. Pero cuando me dicen optimista y pesimista, digo, ¿de qué me estás hablando? ¿Del verbo ser o del verbo estar? Porque yo soy optimista que está pesimista. Y lo importante es saber cuál es la síntesis del verbo ser y del verbo estar. Y yo digo, pero mi síntesis es la esperanza. Soy un optimista que está pesimista, pero que tiene esperanza. La esperanza cristiana. Entonces, yo tengo esperanza. Gracias, Jaime, por su tiempo y por sus ideas. A mí me ha fascinado pues la convicción que tiene sin ser agresivo cuando habla de defender las ideas, de no imponer ni esconder la fe. Me ha parecido realmente brillante, y el saber acentuar me ha parecido, o sea, realmente me quedo con esta idea porque me parece muy buena. En esta línea, yo no vengo del mundo de la política, o sea, vengo del mundo de la educación, pero sí que tuve la oportunidad, cuando estuve trabajando en la Universidad Internacional de Cataluña, en el Instituto de Estudios Superiores de la Familia, estábamos impulsando un máster de políticas familiares, en el 2011 estoy hablando. Y sí que nos cuestionábamos ahí con los académicos que estábamos hablando del tema del máster de políticas familiares, de, oye, pero realmente familia tradicional, no familia tradicional, ¿qué hacemos? Pero familia tradicional, es que claro, hay gente que ya solo habla de familia tradicional y ya, como lo que pasa, ¿no? Hoy en día todavía se ha acuciado más, que pues, cuando ya hablas de según qué cosas, ya la gente cruza y raya, ya no hablo con esta persona porque ya sé lo que pienso, y es una triste pena porque no sabes, no puedes entonces encontrar cauces, puentes de diálogo. Si ya le has puesto cruz de raya, ¿no? Entonces, en este sentido, siempre esbozábamos ideas de decir, oye, ¿y por qué no trabajar? Y hoy todavía lo pongo más, me reafirmo más después de escucharles, por escuchar lo que ha dicho el rector del tema de que le tocará a nuestros hijos lo de renombrar los conceptos, con lo que acaba usted de decir de la minoría creativa del Papa Benedicto, de por qué no renombramos, decirme familia tradicional. Yo incluso, que soy familia, o sea, tengo familia numerosa, 7 hijos, tengo ya 2 nietos, o sea que realmente soy familia tradicional en este sentido. Pero yo misma, cuando oigo familia tradicional,
¿vale? Muchas veces me viene a mí como la pulsión, como soy economista, es decir, ¿por qué no llamamos, por qué no somos realmente creativos? Decimos, oye, somos de lo que defendemos una familia sostenible porque económicamente lo único que se sostiene es la familia tradicional, y ecológica, porque no atenta a la naturaleza de las cosas. Entonces dices, si ya dices una familia sostenible y ecológica, es que hay gente que dice, a ver, estos... O sea, ¿qué dicen, no? O sea, a ver, o sea, ya solo porque lo que dicen, a ver qué van a defender, porque ya dices familia tradicional, ya te gira la cara, ya no te escuchan. Entonces, en este sentido, no sé si esto tendría algún... Si esto tiene algún sentido o no, pero bueno, quería simplemente compartirlo con usted, compartirlo con la gente que está aquí, pues en la luz de esta búsqueda de saber defender, ¿no? Nuestras ideas, pero saber ser creativos y saber buscar puentes de diálogo con mucha gente para poder ayudar de verdad. Muchas gracias. Sí. Para saber tender puentes, tú tienes que tener muy claras las ideas, no avergonzarte de ellas. A mí lo de sostenible y ecológica, y si dice resiliente, ya entonces ya me muero. Pero quiero decir que al final hay un momento en el que bueno, yo creo que es el gran debate que está viviendo la Iglesia católica, se está sustanciando en Alemania hoy. Ese es el debate entre los debates. Y entonces es un debate entre una Iglesia que cree en su doctrina, en sus palabras, o aquellos que están imponiendo la mundanización de la misma. No es un debate de un cisma solo en Alemania. Es un debate abierto en canal en la Iglesia Católica Universal. Aquellos que dicen hay que adaptarse, y aquellos otros entre los que me encuentro que digo no, lo que tenemos que ser es auténticos. Y no tenemos que escondernos ni disfrazarnos. Y eso dice, eso no es inteligente. Bueno, yo creo que lo inteligente es ser fiel a lo que tú defiendes. Ahora, que además de la familia tradicional se te ocurre otro nombre mejor. Bien, pero no lo hagamos para tender puentes con los demás. Habrá un diálogo con el Islam en la medida que nosotros fortalezcamos nuestra fe. He dicho, el problema entre los problemas en nuestra sociedad es que hay algunos que quieren destruir, reemplazar un orden social por otro. La causa entre las causas está en la falta de fe. Hemos ido debilitando la fe dentro de nosotros mismos también. Hay dos ejemplos muy claros, País Vasco y Cataluña. No hay una nueva conciencia nacional. No los vascos son más independentistas, los catalanes tienen una nueva conciencia nacional, no. Han sustituido una religión por otra. Entonces ellos, dentro de cada uno de ellos, han dejado de creer. Y entonces es una falta de fe, una secularización brutal la que ha sacudido esas dos comunidades. Y aquellas comunidades se recuperarán en la medida en la que recuperen sus referencias permanentes, su fe. Y será más fácil que recupere la fe que la propia idea de España. Pero eso es lo que ha sucedido. Es una crisis de conciencias personales. Bueno, entonces, si tenemos claro eso, nosotros no tenemos que disfrazarnos. Es bueno hablar de fe. No te la impongo, pero oye, déjame deciros que yo ya tengo 71 años. Bueno, pues en esos 71 años, al final, en la vida, ¿qué te quedan? Popularidad, ya eso no existe casi. Te queda el éxito, episódico en tu vida. ¿Qué te queda? La fe y la familia. No tienes otra cosa. Si tú en estos 70 años has sido un hombre que eres feliz porque has sido popular, pues bueno, Como otros no hemos tenido dinero nunca, pues no hay problema. Pero otro elemento líquido por naturaleza, el dinero. Dinero, popularidad, éxito. Eso
Y al final, ¿qué te queda? La fe y la familia. Yo tengo que decirlo eso a los demás. No solo tengo que educar a mis hijos. Yo tengo la obligación, en el ámbito público, de decir, mi vida hoy tiene sentido porque mantengo la fe y porque creo en la familia. Eso no hay que esconderlo. Lo demás es adjetivo, se llama más tradicional. Pero por favor, resiliente no. Eso por favor no. Buenos días, don Jaime. Muchas gracias por estar aquí. Yo también tengo muchos años y mucha experiencia en el ámbito municipal, porque he sido concejal en el Ayuntamiento de Madrid y ahora estoy en Alcorcón, en la oposición, en una situación bien difícil. Y yo les diría a los concejales que empiezan, primero, que sean muy conscientes del papel de los ayuntamientos. Los ayuntamientos son la institución más cercana como administración. Pero claro, la más querida es la familia. O sea, primero está la familia y luego está el ayuntamiento. Y basándose en esa idea, que yo creo que toda persona que es concejal se tiene que hacer, comparto absolutamente que hay que dejar claro lo que defiendes. Y que eso tiene que constar. Es decir, yo cuando fui nombrada consejera de lo que antes se llamaban asuntos sociales, lo primero que quise es que esa consejería se llamase de familia y asuntos sociales, para que el nombre familia estuviera en primer lugar. Y luego, una vez que queda claro lo que defiende, me acuerdo aquellos años en que era directora general Blanca de la Cierva y defendíamos las políticas de familia, efectivamente que haya esas señales externas para que sepan. Yo les diría también a los concejales que entiendan sus competencias, porque es verdad que la competencia municipal, al ser tan cercana, está muy limitada también, porque los temas de familia, digamos, más especializados los llevan las comunidades autónomas. Entonces, que dentro de esas competencias, que son limitadas porque de alguna manera los ayuntamientos son como la puerta de entrada, que vean qué pueden hacer. Y ahí es donde pueden incluir las jornadas, la información, que den a conocer a la gente lo que se puede hacer y lo que queremos hacer. Yo ahora he entrado en un ayuntamiento gobernado por la izquierda y en el que, aunque hemos sacado mayoría absoluta, una mayoría casi de votos, casi, nos han faltado 40. 40 votos, bien, ya he visto. Bien. Y llegas allí y ves que las concejalías son la concejalía del feminismo, la concejalía de la violencia. Yo creo que es verdad que si estás en la oposición lo tienes más difícil, pero desde luego ahí también hay que hacer labor. Entonces yo a los concejales les diría que no se achanten, que tiren para adelante, porque realmente cuando te ven serio y cuando te ven que estás ahí dando la cara, te respetan. A mí me han respetado, quiero decir, y hablo con la gente de todos los partidos, ¿no? Entonces yo diría mucho ánimo a defender y desde luego, sabiendo hasta dónde puedes llegar, que se actúe. Ese sería mi consejo. Bueno, pues yo creo que es imbatible el consejo de Beatriz. Además, Beatriz tiene, a diferencia de mi trayectoria, la ventaja de que ha estado en instituciones locales y por eso todo lo que ha dicho es clave y es un acierto. Y añado simplemente, en política hay que tener sentido de la oportunidad sin ser un oportunista, que son dos cosas distintas. Entonces hay que tener siempre sentido de lo que tú puedes hacer y buscar la oportunidad de hacerlo y no ser un oportunista. Es decir, lo que se hace se tiene que hacer por convicción. Yo pongo un ejemplo. Nosotros cuando entramos en el gobierno en el año 96, si hubiésemos ilegalizado en aquel momento a Herri Batasuna, hubiésemos fracasado. Tuvimos que poner en marcha un proceso y al final del proceso se ilegalizó a Batasuna el año 2002. Fue sentido de la oportunidad, no fue oportunismo. Ahora me dicen, no hay que legalizar a Bildu en el... Pero vamos a ver,
Bildu ha ganado. Y Bildu no existe. Lo único que existe es ETA. No existe Bildu. Herri Batasuna, todo eso es mentira. Son subterfugios que se han producido. Solo ha habido un proyecto, el del PNV y el de ETA. Bueno, pero tú tienes que saber que ETA ya ha ganado la batalla cultural en el País Vasco. Y en Navarra. Estaba yo en Tudelante ayer dando una conferencia sobre este tema. Y el nuevo eje, si ganan PP y Vox las elecciones generales, al que tú tienes que hacer frente es el eje ETA, Esquerra Republicana de Cataluña. ETA es capitán general en el nacionalismo hoy vasco y en el socialismo de la izquierda. Esquerra Republicana es capitán, no general, capitán. Pero ese es el eje, el nuevo eje de una batalla cultural que han ganado en el País Vasco y Cataluña. Que es lógico, porque el nacionalismo es un puente unidireccional que van de sociedades conservadoras a sociedades en la izquierda. El nacionalismo siempre llevará a una sociedad religiosa, conservadora y tradicional de izquierda, de extrema izquierda, que deteste la fe. Ese es el proceso. Entonces, hay que tener sentido de la oportunidad. ¿En qué momento puedes hacer lo que quieres hacer? ¿Y en qué momento tienes que prepararte para hacerlo, pero no hacerlo? Y entonces, en la misma línea con Beatriz, hay que atreverse a hacer las cosas, y añado, y en el momento oportuno, en el momento adecuado y en el momento en el que lo puedes hacer. Y entonces siempre hay que buscar el consenso social, no el político. El consenso social. Es decir, yo nunca he creído en el consenso político salvo en excepcionales circunstancias. Lo que tienes que hacer es que tus políticas generen confianza en la sociedad, en el pueblo, en el ayuntamiento. Y cuando tengas muchas familias que entiendan tu sentido de la familia, pues fundamentalmente a lo mejor, si te puede ayudar otro partido político, mejor. No hay que despreciar el consenso político. Pero el gobierno es el gobierno. Y es el que tiene que tener el impulso. Y en este tema simplemente ratifico, hay que atreverse a hacer las cosas en las que crees. Y tienes que escoger el momento de hacerlas. Don Jaime, muy buenos días, ¿cómo estás? Mariano, o sea, que otro que de la Real también. Yo soy un optimista que quiere estar esperanzado. Tú que eres muy amigo de Víctor Orbán. ¿Son medidas ejemplares a seguir las de Hungría? Yo creo que en el tema de la familia, de la natalidad, sí. Lo que pasa es que cada nación es fruto de una larga historia, ¿no? Ahora se critica mucho a Orbán por su posible conexión con Putin. Polonia es otra cosa. Las tensiones de los dos países son obvias porque Polonia detesta lo soviético y lo ruso. Hungría tuvo que sobrevivir muchas veces en el entendimiento con Rusia, no es un tema de hoy. Orbán hace una política de menos beligerancia que Polonia. Ahora, en líneas generales, los países bisegrados en el ámbito cultural aciertan. La presidenta de Hungría, que es Katalin Novák, que es muy amiga mía, es una mujer admirable. Y ella ha estado siempre en los temas de familia. Ellos tienen una posición más inequívoca en familia y en el tema del aborto son un poquito más laxos. En Polonia, sin embargo, son más potentes en ambos ámbitos. Pero en general los países bisegrados, probablemente porque han tenido la pesadilla del comunismo y no se han olvidado de cosas, y nosotros nos hemos olvidado. La Europa occidental es mucho más, en mi opinión, está mucho más inmersa en la confusión que la Europa oriental. Pero dicho lo cual, hombre, aquí algunas veces hay unas simplificaciones tan brutales que colocan a Víctor Orbán como una especie de un hombre malvado, perverso, cuando realmente, cuando tuvo que enfrentarse al comunismo, estuvo en la cabeza con los sindicatos en muchas ocasiones, ¿no? Es decir, que en la defensa de la libertad fue un ejemplo. Ahora parece, además como ha engordado 40 kilos, pues todavía da la sensación de que la opulencia le lleva a la crisis, ¿no? Pero yo ya no es católico. Orbán es, ya sabéis que es protestante. Lo que pasa es que en los encuentros de Italia que hemos coincidido, Beatriz y yo, estaba siempre convocados por la Iglesia Católica. Y había algún cardenal polaco húngaro que decía
ya me gustaría tener, un polaco que dice, ya me gustaría tener un político católico igual de valiente que Orbán, que no es católico. No, dicho lo cual, yo tengo un buen concepto en líneas generales. Ahora no me atrevo a decirte si acierta en todas las políticas, pero en general, familia, vida en general, en la buena dirección. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a ir cerrando ya el acto de hoy para que no se hagan. Siempre nos gustan actos entre 1 hora, hora y media. Agradecer a don Jaime, bueno, pues su ponencia es maravilloso escucharle y con qué claridad y con qué defensa de la familia nos ha hablado. Una recomendación para los nuevos concejales, bueno, pues yo creo que cada familia es única. Es verdad que podemos defender y tenemos que poner el acento en el tipo de familia que queremos defender, pero cada familia es única. Cada una tiene su sensibilidad. Y sí os recomiendo que conozcáis perfectamente a las familias de vuestro municipio. Narciso lo hicimos en Majadahonda. Conocer perfectamente cuáles son las necesidades de las familias numerosas, de las familias monoparentales, de las familias con discapacitados, de las familias con dificultades extraordinarias porque vienen de otros países o con otras costumbres. Pero esa cercanía de concejal con todas las familias es importantísimo para hacer unas buenas políticas familiares. Desde la red haremos estas mesas donde iremos explicando, donde iremos valorando, donde iremos escuchando las diferentes. Se ha ido Silvia Balmaña, que es la directora, porque sí me hubiera gustado preguntarle, hace un año que yo dejé de ser director, pero sí me hubiera encantado preguntarle cuáles son las necesidades específicas de las familias madrileñas, ¿no? ¿Dónde están sufriendo más, ¿no? Porque ahí donde estén sufriendo las familias, ahí es donde tiene que estar el concejal. Daros las gracias a todos. La verdad es que es una alegría veros, Luis, Narciso, todos los que os estoy viendo, que os llevo en el corazón, ¿no? María José, me da mucha ilusión porque es la directora general de Family Watch. Hay muchísima gente que os aprecio muchísimo. Sí me gustaría que si queréis inscribirlos para estas mesas, os deis de alta en la red. Os habéis inscrito para venir a esta jornada, igualmente, ¿no? Apuntaros y os iremos informando de las mesas que vamos haciendo. También me hace especial ilusión que no es una jornada de un signo político. Queremos despolitizar las políticas familiares, queremos la defensa de las familias madrileñas. Hay gente de Vox, agradezco muchísimo la asistencia, hay concejales del Partido Popular, hay tercer sector, hay institutos, que tiene que ser multidisciplinar si de verdad queremos ayudar a las familias. Por tanto, gracias a todos por vuestra asistencia, gracias por venir. Don Jaime, una vez más, muchísimas gracias y la dificultad que tiene hacer estos actos, pues de verdad que muchísimas gracias por todo. Gracias a todos.